Acá presente Jorge Grimberg, presidente del IPCBA, Daniel Urcía, vicepresidente, consejeros y expresidentes como Dardo Chiesa, Ulises Chitoforte, Juan José Grijera Naón y Gonzalo Álvarez Maldonado, que está llegando, tenía una agenda ocupada, pero va a estar acá presente con nosotros. Es una ocasión especial para el IPCBA porque además del tradicional cóctel de fin de año, hoy se está presentando este libro que se llama Carne, una pasión argentina, escrito por el historiador, conductor, periodista Felipe Piña, que también ya se encuentra con nosotros, a quien le agradecemos que se haya dado este espacio para venir. No tienen los números, vamos a hacer un sorteo y se van a llevar un presente como todos los años. Ahora, para darnos la bienvenida, invito a Daniel Urcía, vicepresidente del IPCBA, que suba al escenario. Dani. Gracias, Turco. Bueno, buenos días, buenas tardes a todos. En nombre del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina, del Consejo de Representantes, luego el presidente va a dar la bienvenida, pero oficialmente, en este caso, simplemente hacer una breve reseña y un recordatorio de cómo se gestó esta idea del libro que nace en la Comisión de Comunicaciones que coordina una persona que todos ustedes la conocen, que ha sido presidente, que es Ulises Chitoforte, que se trabajó allí, que luego se lo invitó a Felipe Piña a ser parte de esto y que aceptó el desafío, que para nosotros fue muy importante esto. Tratamos de que sea un compilado, el libro Carne, una pasión argentina, de anécdotas donde la carne pasa a ser un protagonista importante. Luego me tocó participar con otros consejeros como Martín Espada, como George Bresmith y Ángel Vitale, yo diría, haciendo la lectura preliminar del libro, porque indudablemente era muy difícil encontrarle alguna observación, simplemente una especie de lectura previa. Obviamente estuvimos muy a gusto con el resultado y luego este evento que ustedes saben que es habitual, que nos interesa poder agasajarlos al menos una vez al año, aprovechar esta oportunidad para hacer la presentación del libro. Así que yo creo que sin más preámbulos tenemos que escuchar a los que saben, así que lo invitaría a Felipe Piña a que me acompañe aquí y a dos colegas de ustedes para que interactúen con Felipe. ¿Qué tal? Bienvenido, Felipe. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Por favor, Facu, adelante. Carola. Y el show es todo de ustedes. Muchas gracias. Bienvenidos a todos. Qué altos que estamos. Estamos Muy excelente. altos. Las Bienvenidos. alturas. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, estamos presentando el libro. Habla de la pasión, de la historia, de la carne. Una pregunta poquitito abarcativa te voy a hacer. Simple de responder. Dale. Vayamos al origen. Contanos el origen de la ganadería argentina. Bueno, es curioso porque tiene mucho de accidental, ¿no? Porque tiene que ver con la primera y fallida fundación de Buenos Aires por allá en 1536, cuando Pedro de Mendoza funda Buenos Aires. Es un fracaso rotundo. Ustedes saben que tiene que abandonar la ciudad, se vuelve a España, hay una parte que va para Paraguay, y quedan en los campos, esos inmensos campos, caballos, vacas y toros, y que recién cuando se refunda Buenos Aires en el 80, Garay se encuentra con un patrimonio brutal de miles y miles de cabezas de ganado, que van a ser el inicio de esta primera industria argentina, que es la ganadería, ¿no? Una ganadería que no tenía que ver en ese primer momento con el consumo de la carne, porque era muy baja la población y el principal producto era el cuero. Sí. De hecho, hablamos de la civilización del cuero, ¿no? Durante el siglo XVII, el siglo XVIII, y la carne era un producto marginal, había muy pocos habitantes, muy pocos consumidores, no había forma de conservarla, el saladero
es un producto del siglo XIX, así que la carne se pudría, la mayoría, se consumía muy poquita y básicamente se usaba la grasa para las velas, el cebo, y para alimentar a los esclavos de Estados Unidos, del Caribe, con el famoso tasajo, ¿no? Así que inicialmente la ganadería tiene esta actividad fundamental que es la curtiembre, la cuestión del cuero. El cuero, el pelo del caballo, todos productos marginales, en principio, referido a la carne, ¿no? La carne va a aparecer, obviamente, como un elemento de consumo muy importante, que va a ir creciendo en la medida que vamos a ir teniendo elementos de conservación, procesos de conservación, ¿no? El primero, el saladero, que aparece en torno al año 1815 aproximadamente, que cambia profundamente el escenario de la producción ganadera argentina, valoriza enormemente a la vaca, ya no es solamente el cuero, sino toda la vaca lo que se aprovecha, valoriza las tierras, hay un incremento notable de la exportación, ya de carne, no solamente de cuero, así que ahí hay un cambio, una etapa que nace en ese momento que va a ser fundamental, ¿no? Felipe, Sí. hablas justamente de muchos hitos. Bueno, el primer bovino que llega al territorio, una nación que ni siquiera estaba conformada. Sí. Después, bueno, el saladero, el cambio, digamos, del valor del animal por la piel hacia la carne. Tal cual. ¿En qué construyó la ganadería a la nación y no al revés? Y fue constitutiva, porque si uno ve todos los procesos de conformación de la nacionalidad, está presente la carne, ¿no? Lo vemos en los ejércitos de la independencia que tenían sus reses, o por ejemplo en el caso del cruce de los Andes, el charquicán, que era una forma de conservación de ganado, además de la cantidad de ganado en pie que llevó San Martín, más de 4.000 cabezas de ganado conformaron el cruce. Así que bueno, y además va siendo el elemento central de la dieta argentina, ¿no? La carne se va conformando como el punto central de la dieta, desde muy temprano, ¿no? Qué difícil es no spoilear el libro por completo, pero me gusta como Igual el hito- final lo conocen, más o menos. Sí, más o menos. Como hito me gusta esto de los barcos con cámaras frigoríficas que realmente cambiaron la manera en la que Argentina exportaba, porque hasta entonces, ¿cómo exportaba? Ganado en pie. Ganado en pie. Claro. Sí, ganado en pie hasta la década del 70 del siglo XIX, cuando aparecen los barcos frigoríficos franceses, Sí. Le Paraguay, Le Frigorifique, con el invento de Tellier, que en principio solamente estaba en los barcos, y eso va a cambiar profundamente la industria ya de la carne, con la instalación de los primeros frigoríficos en tierra, ¿no? Sí. Salcinena, bueno, La Negra, que están básicamente en torno a Riachuelo y que van a ser los primeros frigoríficos. Después también va a haber muchos en Rosario, alrededor del río Paraná. Y bueno, ahí por supuesto Argentina va a tener un lugar preponderante entre los primeros exportadores de carne, ¿no? Carne enfriada en este caso. Claro. Antes era el ganado en pie, también le daba mucho lugar a cuestiones que tenían que ver con restricciones sanitarias, el ganado en pie, la aftosa, etcétera, cosa que se empezó a evitar con la exportación de carne congelada, por ejemplo, ¿no? Hay muchos cambios que se van dando y nos quedan muchas anécdotas. Tomo la palabra de Daniel que decía, bueno, un compendio de anécdotas. Bueno, en realidad hay mucho más porque es historia viva. Algunos encuentros particulares, Darwin comiendo un asado en la Argentina, y también, por ejemplo, el Che Guevara en aquel momento con Frondizi y después con Eisenhower compartiendo bife. Como que la carne está en cualquier foto. Sí, el caso de Darwin es notable. De Darwin, por supuesto, estamos hablando del gran naturalista, el creador de la teoría del origen de las especies, evolución de las especies, que visita Argentina en la década del 30 del siglo XIX, en la época de Rosas, con el famoso barco Beagle, ¿no? Que es un barco que tiene muchos científicos que recorren el mundo. Y bueno, en un momento dado es invitado por Rosas a comer un asado y el tipo queda realmente maravillado por la calidad de la carne argentina, lo va a escribir en varios artículos y dice que la Argentina, el potencial de la Argentina está en esa carne única en el mundo, ¿no? Se comió un asado con cuero, además. Se come un asado con cuero. Tranqui. Bueno, además es muy exquisito el artículo en general porque queda maravillado con Rosas, ¿no? No necesariamente positivamente, sino digo, queda muy impresionado por ese señor tan poderoso que era Juan Manuel de Rosas y que lo invita con ese asado con cuero, efectivamente, y él va a escribir varios artículos sobre las propiedades de la carne,
los valores alimenticios, el sabor de la carne argentina, lo cual va a ser Claro. muy importante en su momento. En antropología, de hecho, eso se llama observación participante, Claro. justamente, y lo que hacía Darwin es tomar nota a un nivel tan meticuloso Total. que te queda ese registro a vos para que sabés perfectamente hasta lo que sintió. Sí, claro, porque además como el tipo era tan minucioso, efectivamente, y tan curioso, es muy lindo ese artículo. Y bueno, con el caso del Che, es muy interesante porque el Che Guevara, que era en ese momento delegado de Cuba ante la OEA, el congreso que se hacía en Punta del Este, para lanzar una propuesta del presidente Kennedy, que era la Alianza para el Progreso. El presidente Kennedy, y esto es lo interesante, el presidente Kennedy quiere que Frondizi se reúna con el delegado cubano. Estábamos hablando a 2 años de la Revolución Cubana. Kennedy quería ver si había alguna forma de diálogo con Fidel, y entonces le propone a Frondizi recibir al Che, sin tener en cuenta los problemas que le va a traer esto al pobre Frondizi, ¿no? Bueno, y el Che viene medio clandestinamente a Buenos Aires en un vuelo privado, y cuando está en la Quinta de Olivos, lo primero que hace es pedir un bife. Está desesperado por comer un bife de chorizo, y le dice Jugoso. a la señora de Jugoso. Frondizi como lo quería, jugoso, y ahí se da este famoso encuentro Frondizi-Guevara, que va a terminar muy mal para Frondizi porque lo van a acusar de comunista. Fíjate vos, el tipo obedeciendo órdenes de Kennedy queda como un comunista por haber recibido al Che, pero lo interesante para nosotros en este caso es que el Che era fanático de la carne argentina y extrañaba un montón al bife de chorizo que le prepara la señora de Frondizi, ¿no? Es muy gracioso, está recreado obviamente Bueno, en el pregunta libro. cómo va Central, Sí. pregunta por su club de rugby y pide un bife de chorizo. Porque sabía que iba a estar muy pocas horas en Buenos Aires, pero ve a una tía que está enferma y come ese bife de chorizo. Excelente. A nivel cultural también hay un montón de... hay miles de cosas para contar. Vos traes en este espacio, en el libro, la música, Sí. traes el folclore, el tango, traes también los deportes. Sí. Lo veíamos recién en las pantallas, por ejemplo, se puede ver un análisis de la argentinidad puesta en el deporte, en la selección, en Messi, en el Diego. ¿Está en todos lados? Está en todos lados, la carne está en todos lados, es nuestra forma de encuentro, el asado, hacemos un asado, ¿no? Ahí está la canción de los Caligari, hagamos un asado, tomemos Fernet. Sí. Pero Sí. bueno, es como nuestra identidad, de cómo nos juntamos, lo gregario, lo social, ¿no? Tomar un vinito y comer un asadito, cada vez más difícil, seguramente, económicamente hablando, pero es una forma de encuentro natural para nosotros, ¿no? Que fue muy, muy bien aceptada por la inmigración. La inmigración no tenía en su dieta la carne vacuna prácticamente. Pensemos, italianos y españoles comían muy poca carne vacuna, y realmente acá se maravillan con la facilidad, la accesibilidad de la carne, y van a incorporar a sus platos clásicos, a los guisos, la milanesa, por ejemplo, ¿no? Todas esas cosas que van a aportar los inmigrantes a la gastronomía argentina. El asado, bueno, creo que es una identidad, está muy presente en el rock, está muy presente Sí. en el tango. El puchero, ¿no? Está muy presente, que era una comida popular casi cotidiana. La gente comía puchero muchas veces a la semana. Y está, bueno, el famoso tango que habla de Tropezón, que Tropezón es un lugar que ahora volvió, de la avenida Callao, donde comía Gardel, que pucherito de gallina con viejo vino Carlón. El Carlón era el vino más barato, el más popular, que era un vino que no se avinagraba porque tenía un proceso de calentamiento, ¿no? Así que, bueno, el rock habla muchísimo del asado, la carne, está muy presente también ahí, ¿no? Por supuesto, en la cultura gauchesca, en los payadores, en grandes poetas de nuestro folclore. Acá hay varias citas, supongo que no lo voy a poner a cantar ahora, pero Cantemos, dale. acá tienen muchas letras de folclore, de tango, que hablan de la carne, ¿no? Y hubo todo un mundo, hasta de los libros, en función de la gastronomía. Después pasó a la tele, el caso Claro. de Doña Petrona, hoy los influencers. Mira, justo estaba recién, ahí está Doña Petrona. Bueno, es muy interesante el caso de Juana Manuela Gorriti, que es la primera mujer que escribe un libro de cocina ecléctica, que es un libro exquisito porque, bueno, valga la palabra exquisito, pero exquisito también literariamente, porque habla de las comidas, recetas de cocina, pero también de las costumbres, la cultura, ¿no? Porque la gastronomía es un elemento identitario fundamental de un pueblo. Y después Doña Petrona, que es una santiagueña, develamos el C, ¿no? Petrona
Carrizo de Gandulfo, nacida en la Banda, en Santiago del Estero, y cuando se instalan las primeras cocinas a gas, cuando nace Gas del Estado, la contratan en principio para dar charlas en la radio, y después, bueno, se va a hacer muy famosa, pues la primera cocinera mediática, ¿no? La que tiene su presencia en un programa que tenía 45 puntos de rating, que era Buenas tardes, mucho gusto, algunos se acordarán, con Ana María Muchnik, un programa muy importante, donde la primera mujer que cocina en televisión es la famosa Neo Petrona, que tiene el libro más vendido de la historia de la literatura argentina. Es el bestseller, junto con el Martín Fierro, es el libro más vendido de la historia, y se sigue vendiendo una nueva hermosa edición del libro de Doña Petrona, que, bueno, no apto para gente con colesterol, ¿no? Pero está buenísimo. Era una época que la gente le ponía 10 huevos a la tortilla, que 2 panes de manteca, bueno, pero el libro de Doña Petrona está buenísimo, y la primera edición es de los años 30, ¿no? Claro. A nivel, justamente, de la literatura argentina, bueno, el Martín Fierro también sienta un precedente porque enaltece la figura del gaucho, lo pone en un lugar, y cruzamos en el libro la vida de José Hernández. Bueno, José Hernández es una persona que fue mucho más que el autor de Martín Fierro, bueno, ya con eso hubiera alcanzado, ¿no? Autor de los dos tomos del Martín Fierro, La ida y la vuelta, donde la carne está presente porque es la dieta del gaucho, obviamente, y luego además tiene muchos escritos, era un gran periodista, y tiene un escrito sobre los consejos para los administradores de estancia, donde le dedica mucho a que finalmente la ganadería sea una industria, ¿no? Que se tome en serio esto y que se convierta, estamos hablando de la década del 70, del siglo XIX, ¿no? Así que es un gran entusiasta, él mismo era estanciero, Vos decís en el libro que José Hernández era un perseguido por la ganadería. No, yo digo que lo perseguía la idea, ¿no? Como que era un tipo que quería que claramente Argentina tuviera eso como industria, que era algo que venía dado por la naturaleza, pero que había que perfeccionar y ser un país serio industrialmente con la carne, que era algo que nos diferenciaba del resto de los países. Y realmente hizo mucho por la ganadería. José Hernández es una persona que tendríamos que tener más presente. El primer autor de un libro sobre Malvinas, donde él reivindica los derechos argentinos en Malvinas, ¿no? Así que alguien muy importante, y el libro de los consejos para los estancieros y administradores de estancia, que un poco continúa la línea del libro de Rosas. Rosas tiene un libro parecido, pero él va más a lo económico y gastronómico también, porque habla mucho del consumo de la carne, ¿no? Sí, y podría ser hasta copiado y pegado por entidades del campo hoy las sugerencias que hace en cuanto a tratar de administrar Buenos Aires para potenciar todo ese sistema pastoril. El tema de la distribución, el tema del consumo, el tema de la conservación, la variedad de la dieta, dice él que se puede hacer muchas recetas distintas en torno a la carne, así que un tipo realmente muy moderno y muy interesante, ¿no? Y sin irnos de esto de la cultura y la carne casi como paralelas en la historia, la primera película del cine nacional argentino habla de la carne. Habla de la carne, recordemos que el cine argentino nace muy tempranamente, en 1896, tenemos la primera película, que es una película filmada por el doctor Alejandro Posadas, el del Hospital Posadas, que tiene el nombre de él, que está curiosamente en París cuando se descubre el cine, cuando los hermanos Lumière traen una cámara argentina y filman en el año 1896 una operación, que es la primera película argentina. De ahí nace el cine argentino, que va a ser muy poderoso, y en las primeras películas argentinas ya hay registro de consumo de carne, ¿no? Absolutamente. Y hay de todo, hasta Boy, la Coca Sarli. Claro, después ya pasamos a películas emblemáticas, probablemente la más emblemática de todas, hacia Carne, la de Armando Bo con Isabel Sarli, que tiene momentos realmente surrealistas, ¿no? Yo digo, envidiados por Luis Buñuel probablemente, pero bueno, es una película extraordinaria, Carne, con la querida Coca Sarli, ¿no? Felipe, cuando pensábamos con Carola, decíamos, esto es el ADN cultural de la Argentina, la ganadería. Sin duda. ¿Es? Para mí sí, para mí la carne es como un elemento constitutivo de nosotros, que nos define y que está inmediatamente cuando pensamos en juntarnos, pensamos en la carne, pensamos en esto tan gregario que tenemos, que nosotros cuando viajamos nos damos cuenta que no es algo tan común invitar a comer un asado
en el mundo no pasa, ¿viste? Es como muy nuestro, ¿no? Esto de Porque no es juntarnos, tan rico, reunirnos, además. tan rico, lo que se pueda, si no se puede carne, un Sí. chori, pero bueno, juntarnos, ¿no? Y ahí está. Te da orgullo además cuando lo ves a Messi comiendo un asado, ¿Pero qué por te ejemplo, parece? ¿no? Bueno, ahí tenés un fanático, ¿no? Sí. Diego era fanático de la carne, Messi es un pibe que le gusta mucho y varios jugadores que incluso algunos se han dedicado a producir e importar carne en Sí. Europa, ¿no? Algunos de los grandes jugadores argentinos que están viviendo en Europa, porque bueno, necesitan y quieren seguir consumiendo carne como cuando estaban en Argentina. Tal cual. Bueno, quedan todos invitados a leerlo, entonces. favor. Bueno. Quiero que los invites vos a Bueno, leerlo. primero ¿Por qué lo quiero tienen que agradecer leer? la confianza por haberme encargado este libro, fue muy lindo hacerlo, es un recorrido, yo creo que divertido, porque entramos por el lado de la anécdota, pero a la vez recorremos todos los momentos de la ganadería argentina, así que espero que lo disfruten mucho y muchísimas gracias. Gracias a vos. Gracias, Felipe Piña, le agradecemos y lanzamos entonces el libro. Gracias. Gracias a todos. Gracias, Caro. Felipe. Gracias, Facu. Muchas gracias. Felipe, te pido que no te vayas. No, me quedo. Un ratito acá arriba. supuesto. No lo presentábamos a Felipe. En principio te agradecemos que hayas tenido la deferencia de venir. Sabemos que la gente es apretadísima. Un placer. No te presentamos. De Mercedes, historiador. ¿Cómo te gusta que te presenten Sí, sí. en el pueblo? Las dos cosas está bien, Mercedes, historiador, está bien. Ambas cosas me dan gusto. Mercedes, yo nací en Mercedes, bueno, lugar también vinculado a la ganadería, como gran parte de la provincia de Buenos Aires. Más a la luz, me dice el Tano. Dale, Bueno, cómo esto no. lo corremos. Sí. Le voy a pedir a Jorge Greenberg, Después presidente, viví también en Azul, que es un lugar Ah. muy vinculado a la ganadería. cerquita de Rauch. Exactamente, sí. Azul, provincia de Buenos Aires. La tierra de Bueno, los- Jorge Greenberg, presidente del IPCBA. Hay preparadas las dos copas. Marca tendencia. Les iba a hacer con los dedos más a la luz. Ahí estamos. Acá. ¿Acá está bien, Luis? Sí. Bueno, la idea es agradecer la presencia de todos y casi cerrar el año. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por venir. Un placer. Muchas gracias a todos ustedes por estar acompañándonos. Este es una juntada, como decimos, los chicos, los jóvenes, vamos a hacer una juntada. Y les agradezco la presencia que hayan venido a acompañar en este, como diríamos, un cierre anticipado del año. Un año que nos tocó de todo. A la ganadería le tocó pasar momentos difíciles, pero el instituto siguió en su función. Difundimos y tratamos de estar en todos los mercados disponibles. Fuimos a todas las ferias importantes. Y bueno, y aquí estamos con todos ustedes para despedir el año 2023. Lo estamos despidiendo con la presentación del libro, lo estamos despidiendo con una esperanza de paz, de futuro para todos, que nos vaya bien a todos, no a algunos, a todos. Y bueno, y vamos a hacer un brindis al revés, porque generalmente se brinda cuando se termina, pero yo creía que era importante que estuviéramos todos, la mayor cantidad de gente, porque después las ocupaciones, alguien se tiene que ir o no, y yo quiero, o queremos todos los que formamos parte del instituto, todos mis compañeros consejeros, brindar por un muy buen 2024. Así que les pido, si puede ser, es difícil, les iba a pedir un aplauso, si puede ser. No se puede. El aplauso es para ustedes. Así que Salud. brindamos por un muy buen 2024. Salud. Salud.